Bueno, en primer lugar, como no, yo me pensaba que me tocaba empezar ayer las conferencias y me pensaba que eso era algo que me daba mucho miedo, pero desde luego cerrar las jornadas tampoco es algo que me deje muy tranquilo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Carlos Ollés y a la organización del grupo SIPE por la oportunidad que me dan de estar aquí. Y con estar aquí no me refiero a estar en la mesa soltándoles el rollo los voy a soltar, sino estar en unas jornadas como esta, compartiendo impresiones, conociendo gente, aprendiendo, disfrutando de, pues eso, de la compañía de gente que siente el mismo interés por estos temas como lo siento yo. En segundo lugar, me gustaría darles gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana, pues no solo escuchándome a mí, sino pues, el día de ayer y a Fran Recio, que estaba antes que yo, pues eso, por estar aquí escuchando a estos compañeros que hablan de cosas raras. Antes de comenzar la charla, me gustaría matizar ciertos aspectos para que no haya errores, no haya confusiones. Yo entiendo, quizá no se vea muy bien ahí, pero el título de la ponencia es Lo paranormal, realidad o ilusión de la mente. Y yo entiendo que el título puede, espero que no es el objetivo levantar alguna que otra, bueno, poner a la gente algo nerviosa. Ya le digo que no es el objetivo aquí esta mañana. Entiendo también que la pregunta que planteo es bastante ambiciosa para alguien como yo que no deja de ser un simple aficionado a estos temas. Y bueno, precisamente de esa perspectiva, desde la del aficionado, la del interesado, la de que cuando se enfrenta a un misterio intenta abrir un amplio abanico de alternativas y de respuestas para intentar resolverlo, pues desde esa perspectiva desde la que les quiero hablar esta mañana, desde la del aficionado. Y luego de esa perspectiva, porque no, yo no puedo ofrecer otra. Ya me gustaría a mí ser un experto en el tema de la mente. Es un tema que me interesa mucho porque creo que ahí residen muchas de las claves para explicar algunos de los fenómenos que englobamos dentro del mundo del misterio. Pero como no soy un experto, pues como digo, os hablo desde esa perspectiva, desde el aficionado. El tema de la mente, del que sabemos tan poco, yo considero que es un tema bastante complejo, pero creo que no va a ser algo complicado lo que voy a contar aquí esta mañana. Primero, porque si yo me metiera en tecnicismos y en cosas raras no me entendería ni yo. Entonces, si yo no me entiendo, no sé qué les voy a contar a ustedes. Y bueno, también me gustaría, pues, decir un poco cuál es el objetivo. He dicho que el objetivo no es ni destrozar misterios, porque yo no soy quien para hacerlo, ni tampoco me voy a meter a considerar pues, si los fantasmas existen, si los fantasmas no existen, para nada. Porque yo creo que esa respuesta no la tengo ni yo ni nadie a día de hoy. Lo que yo pretendo con esta charla es proporcionarles, por así decirlo, una serie de herramientas, una serie de datos, una serie de informaciones, una serie de reflexiones personales que comparto con algunos compañeros que alimenten un poco nuestro sentido crítico y que sirvan pues, para cuando veamos un misterio o nos enfrentemos a un misterio, ya sea desde el punto de vista del aficionado, desde el punto de vista del investigador, desde el punto de vista del periodista, desde cualquiera de esos puntos de vista, pues que tengamos, como digo, esas herramientas o esos datos para considerar un poco más a qué nos estamos enfrentando. Entonces, si les parece, vamos a comenzar. Y les lanzo para empezar esta pregunta, a ver si alguien, no es que se atreva a responderla, a ver si alguien, pues eso, da el paso. Cuando nosotros nos enfrentamos a un misterio, es decir, los interesados, los periodistas, los investigadores, sea quien sea, ¿cuál es nuestro principal objeto de estudio? Digo principal, no siempre es ese, pero por norma general suele ser. Por ejemplo, y siendo muy simplista, muy llano para que nos entendamos todos, el geólogo, ¿qué estudia? Estudia las piedras, estudia los estratos, estudia... En fin, tiene eso, ¿no? Eso es lo que estudia. Pero nosotros, los interesados al misterio, ¿con qué trabajamos principalmente? ¿Alguien se lanzaría a dar una respuesta? Veo que no. Pues mira, los testimonios suele ser nuestro principal objeto de estudio. Los testimonios. Testimonios como este. Yo oigo que está ahí arriba, también los oído. Pero no, muchas veces vamos a ver, estamos aquí tomando café. Y dice Elías, ¿y eres el niño? ¿Ya tienes el niño por ahí corriendo? Y yo sé que está también está con el ordenador en el sitio. Y luego de tomar café, subo y digo, David, digo, hijo, ¿has estado haciendo ruido? Pues yo no, mamá. Y aquí lo ha dicho Elías muchas veces. Ya tienes el niño por ahí corriendo. Bueno, este es un testimonio que yo recogí en algunos de los casos que he tenido la oportunidad de cubrir. Y como digo, considero, yo creo que mucha gente estará de acuerdo, que nuestro principal objeto de estudio es precisamente ese, los testimonios. Y a partir de esos testimonios elaboramos hipótesis
algunos se aventuran más y creen tener la respuesta solo con este simple objeto, ¿no? Con los testimonios, pero tienen un problema los testimonios. Y les lanzo otra vez la pregunta, a ver si alguien ahora se lanza a la piscina. ¿Alguien se lanzaría a decir cuál es el problema de los testimonios? Efectivamente, que no son fiables. No son fiables. Y aquí quiero hacer una matización muy importante. Que los testimonios no sean fiables no quiere decir, ni mucho menos, que los testigos no sean de fiar. Una cosa no lleva a la otra. Es decir, yo no estoy diciendo que cuando los testimonios digo que no son fiables, no estoy diciendo que los testigos o las personas nos mientan, que puede pasar y tampoco hay que descartarlo, pero por norma general no suele pasar. Como digo, los testimonios no son fiables. Entonces, partiendo de esa base, claro, ¿con qué estamos trabajando nosotros? Fijaos, porque yo quería hacer una ponencia un tanto distinta, pero cuando me empecé con el tema de los testimonios, me di cuenta de que era un tema importante. Las historias, los testimonios, son propensas a, como decía la chica esta de la primera fila, se desvirtúan. Ya sea por el tiempo, ya sea por las creencias, por los acontecimientos anteriores o posteriores a la experiencia que haya vivido el testigo, por el tiempo que pase. Todo eso no hace sino desvirtuar el testimonio. No son fiables. La mayoría, como digo, de las historias se distorsionan cuando son contadas y recontadas. Por eso una de las herramientas que utilizamos los periodistas o los investigadores es entrevistar al testigo en diversas ocasiones. Es decir, hacer una primera entrevista, dejar que pase un tiempo, volver a hacerla y ver pues, si a lo largo de esas 3, 4, 5 entrevistas, las que sean necesarias, el testimonio encaja con lo primero que nos contaron o, sin embargo, va cambiando. Por eso es una de las principales herramientas. Se confunden, como digo, secuencias de tiempo, etcétera, etcétera. Pero tenemos otro problema, por así decirlo, ¿no? Con los testimonios, y es que nosotros, los humanos, todos, somos incapaces de recordar el pasado con exactitud. Somos incapaces. La mente tiene un único objetivo, que es sobrevivir. No está diseñada para ser perfecta, no es un DVD, no es una cinta de vídeo que podemos rebobinar a voluntad. No, es imperfecta a la hora de recordar. Rellena huecos, inventa cosas, pone cosas que no estaban en nuestros recuerdos o las quita, etcétera, etcétera, según le convenga. Y para hablar o para poner algún ejemplo de por qué somos incapaces, digamos, de recordar el pasado con exactitud, vamos a poner otro ejemplo relacionado con estos temas que nos interesan y luego recurriremos, por ejemplo, a la criminología, porque si hay una ciencia que se interesa por los testimonios, está el derecho, ¿no? Los juicios, la criminología también, pues hay experimentos muy curiosos que demuestran esto que pongo aquí, de que somos incapaces de recordar el pasado con exactitud. Nos tenemos que ir aproximadamente al año 1890, cuando el señor S.J. David empieza a decir pues, a sus conocidos, a sus allegados, que ha empezado a desarrollar una serie de capacidades mediúmnicas, que es capaz de contactar con el mundo de los muertos, de comunicarse con ellos, ¿no? Y lo que empieza a hacer es empezar a invitar a una serie de grupos de invitados, grupos reducidos, los lleva a su casa, y en el salón de su casa se dedica a hacer pues, lo que se hacía mucho a finales del siglo XIX, principios del XX, sesiones espíritas. Y él, por ejemplo, hacía un experimento, que seguramente muchos conoceréis o os sonará, y es que pedía a los invitados que llevaran una pequeña pizarra y cuando empezaba la sesión se aseguraba bien de bajar las luces, de crear un ambiente tenue, ¿no? Para la conexión con el mundo de más allá. Y uno de los experimentos que hacía, como digo, con la pizarra era coger la pizarra, poner un trocito de tiza en la parte superior de la pizarra y le pedía a uno de los participantes, él ponía la pizarra, no sé si desde aquí me veréis, ponía la pizarra pegada a la parte inferior de la mesa, es decir, la parte superior de la pizarra, chocando con fuerza contra la parte inferior de la mesa. Entonces él, con los extremos de la pizarra fuera, entonces él sujetaba una parte de la pizarra y el participante sujetaba la otra, y sostenían presionando hacia arriba la pizarra contra la mesa. Entonces en ese momento él lanzaba una pregunta a los espíritus, y es que si esa noche tendrían algún contacto con ellos, si se manifestarían. Segundos después, minutos después, comenzaba a escucharse movimiento de la tiza, escribiendo en la pizarra. Cuando retiraban la pizarra, obtenían un sí. Los espíritus estaban dispuestos a manifestarse aquella noche en la casa de David.
Bien, pues emocionados, exaltados por la respuesta de los espíritus, seguían con los siguientes experimentos, por así decirlo. Y entonces ya S.J. Davies se levantaba, apagaba las luces y pedía a todos que se cogieran de las manos. Y solicitaban, volvían a convocar a los espíritus. Minutos después veían cómo a la espalda de Davies comenzaba a aparecer una especie de forma humana que describían como con una luz pálida, azulada, y que poco a poco iba cogiendo, decían los testigos, los participantes de aquellas sesiones, la forma de un ser con barba que parecía oriental. Este ser se acercaba a pocos pasos de los participantes, hacía una reverencia, se volvía a ir hacia atrás y de repente empezaba a ascender hacia arriba hasta que desaparecía. Claro, imaginaos, ¿no? Imaginaos que pasa eso, la sensación es impresionante. Hemos visto un espíritu, se ha manifestado a través de la pizarra, la gente salía de allí convencidísima de que había contactado con los espíritus. Lo que pasa es que Davy pues, no era uno de los mediums de la época que bien se aprovechaban para ganar fama o para ganar dinero. Era ilusionista y aprovechaba sus conocimientos en magia para hacer esto. Y había una cosa que le ponía muy nervioso y que le cabreaba mucho, por así decirlo. Y es que, claro, esta gente, cuando iba a otros mediums, a otros espiritistas, salía diciendo que lo que ellos habían visto, experimentos similares a los que reproducía él en su casa, que lo que ellos habían visto era imposible de reproducir con simples trucos. Claro, esto él le ponía de los nervios, le desesperaba, decía, pero ¿cómo que no se puede reproducir, señores? Entonces siguió experimentando y utilizó a los participantes como una especie de conejillos de indias. Y reproducía estos trucos, estos experimentos que hemos comentado. Y él, reproduciendo estos trucos, cuando los participantes, esos grupos reducidos que llevaba a su salón para hacer experimentos, les pedía una cosa muy interesante, y era que, por favor, una vez en sus casas, les mandaran un relato lo más detallado posible de lo que habían visto allí esa noche. Cualquier mínimo detalle, todo lo que recordaran de aquella sesión, que se lo mandaran por escrito. Claro, la sorpresa de Davy al leer los testimonios era brutal, porque veía que los elementos fundamentales para que el truco funcionara, para que los experimentos que él reproducía funcionaran, nadie los recordaba, los pasaban por alto. Por eso digo que somos incapaces de recordar el pasado con exactitud. Porque, por ejemplo, en el truco de la pizarra lo hacía de la siguiente manera. Como hemos explicado, ponía la tiza y la ponían en esa parte inferior de la mesa. Hacía la pregunta y sacaba la pizarra. En la parte superior no había nada escrito. Entonces la volvía a poner una segunda vez y se sacaba del bolsillo un dedal con una tiza. Escribía la palabra sí con la tiza por la parte inferior de la pizarra y cuando volvían a poner la pizarra en el pico de la mesa y le sacaban por segunda vez, efectivamente, ahí sí se habían manifestado los espíritus, pero no eran precisamente los espíritus los que habían puesto la palabra en la pizarra. Claro, eso los testigos no lo recordaban. Ellos estaban convencidos, y así lo afirmaban, de que la pizarra había estado fija una sola vez, que no había sacado dos veces la pizarra, que había estado fija ahí y que efectivamente los espíritus se habían manifestado. Explicación a lo de la pizarra la tenemos. Pero ¿cómo explicamos lo del fantasma que se aparecía a las espaldas de David? Bueno, pues él se aseguraba, de en uno de los armarios de su salón, dejar todo lo necesario para que un cómplice se disfrazara, vamos a decirlo así, de fantasma, se echaba una serie de pinturas, una serie de cosas que le hacían pues esa luminosidad pálida, azulada que describían los testigos. Y cuando llegaban al salón, antes de empezar la sesión, pedía al grupo que revisara pues el salón, la casa, etcétera, etcétera. Claro, los testigos estaban seguros de que iban a pillar el fraude si es que lo había, y cuando alguno de ellos se acercaba al armario donde tenía todo esto escondido, entonces distraía su atención. Decía, oye, no te acerques ahí, revísame a mí, a ver si yo tengo algo escondido que pueda provocar estos fenómenos. Distraía la atención para que no se acercaran al armario. Vale, pues cuando este ser se aparecía, cuando los testigos mandaban, como digo, ese relato que les solicitaba para ver qué recordaban de lo que había pasado, ellos estaban absolutamente convencidos de que habían revisado de cabo a rabo la casa y que no habían encontrado ningún elemento para el fraude. Luego, pues, Davies publicó un informe de 110 páginas aproximadamente, catalogando pues, este tipo de fallos en la memoria, y él llegó a una conclusión bastante interesante, y es que llegó a la conclusión de que los testigos de lo imposible, de que los recuerdos de los testigos de lo imposible no eran fiables. Porque no somos capaces de recordar el pasado, con exactitud, quiero decir. Recordamos lo que nos interesa. Ahora, más adelante, hablaremos de los sesgos cognitivos,
y fallos en la mente que tenemos todos que provocan cosas como esta. Pero como digo, también vamos a hablar de diversos experimentos orientados también a determinar la calidad de los testimonios que se han hecho en la criminología. Por ejemplo, la focalización del arma, que es un término utilizado en psicología. A principios del siglo pasado aproximadamente, el psicólogo alemán von Lith, el criminólogo, von Lith, hizo una serie de experimentos también, como digo, orientados a determinar la calidad de los testimonios. ¿Qué hizo? Contrató a 2 actores y se lo llevó a su clase de alumnos. Cuando estaban dando clase, él estaba explicando, pues estaba dando clase con uno de los libros, uno de los manuales que utilizaban, y de repente uno de los alumnos se levanta enfadado como nunca, diciendo que él estaba interpretando el texto desde el punto de vista de la moral cristiana, bla, 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 bla. Muy enfadado, como digo. Había contratado a 2 actores que se hacían pasar por alumnos. En ese momento se levantaba otro alumno y se ponía a objetar y a decir que el alumno que estaba diciendo que utilizaba la moral cristiana, etcétera, etcétera, no estaba de acuerdo. Bueno, pues una cosa llevaba a la otra, estos actores que se hacían pasar por alumnos llegan a las manos, empiezan a pelear hasta que uno de ellos saca un arma, saca un revólver. En ese momento el profesor se acerca a ellos, intenta detenerlos y de repente se escucha un disparo. ¡Pum! Y uno de los actores cae, se hace el muerto, cae al suelo y se queda tumbado ahí unos minutos. Claro, la clase se queda, imaginaos que ahora yo aquí, alguien no está de acuerdo con lo que digo, se levanta, empieza a discutir, otro empieza a defenderme o yo mismo y de repente uno saca una pistola y dispara. ¿Cómo nos quedamos todos? Pues con la boca abierta, como menos. Pues von Lith llega y dice, bueno, señores, caballeros, alumnos, esto era un experimento, le pide un aplauso para los actores, los despide y empieza a interrogar a la clase. A ver, señores, ¿qué han visto? La gente se había quedado tan impresionada con el arma que no recordaba ni siquiera quién había empezado la discusión, ni el color de la ropa que llevaban. Fijaos, porque ahora ya estamos hablando desde un punto de vista criminológico. ¿Hasta qué punto estos fallos en la memoria no habrán dado problemas de este tipo? Hay más experimentos relacionados, como digo, con la criminología. En este caso, pues, nos tenemos que ir un poquito más cerca en el tiempo, en la década de los 70, y el psicólogo Rob Backhaupt llevó a cabo un experimento similar. Se representó unas agresiones simuladas ante más de 150 testigos, con resultados similares a los que hemos comentado en el experimento de von Lith. Los testigos se centraban en el carácter de la agresión y olvidaban gran parte de la información. Fijaos el dato, fijaos el dato que daba Backhaupt de este experimento. Después del incidente, se enseñaban fotografías a los testigos de las agresiones que habían representado y se les pedía que identificaran al agresor. Casi 2/3 de los testigos, 150 personas, como digo, casi 2/3 se equivocaron. Muchas personas. Luego, por ejemplo, se hizo en un programa de televisión, se emitió un robo de cartera falso y se le pidió a los telespectadores, más de 2.000 personas, se le pidió a los telespectadores que ayudaran a identificar quién había robado la cartera. Como digo, más de 2.000 personas se pusieron en contacto con el programa. Pues cuando se hizo la ronda de reconocimiento, en el vídeo se aseguraron bien de que se viera el rostro de la persona que había robado la cartera, se trataba de un experimento. Pues cuando se le preguntó a los telespectadores, más de 1.800, y había 2.000, más de 1.800 se equivocaron en la identificación. Fijaos hasta qué punto los testimonios no suelen ser fiables. Pero, fijaos, ¿somos testigos fiables? Les voy a poner un vídeo y les voy a pedir que hagan una cosa muy simple. Vamos a ver a dos equipos de baloncesto. Uno es vestido de negro y otro vestido de blanco. Les voy a pedir que se concentren mucho y cuenten los pases que hacen con el balón el equipo de blanco. Van a ver que son 3, 4 personas de blanco, 3, 4 de negro y se empiezan a pasar el balón. Les voy a pedir, por favor, que se concentren en los pases que hace el equipo de blanco. Vamos a ver si el vídeo funciona. Sí. $13. ¿A quién le ha salido 13? ¿Quién se ha dado cuenta de algo raro en el vídeo? ¿Y no han visto a un gorila pasar por en medio?
Vamos a volver a verlo. ¿Se ve mal con la luz? Si la podéis... ¿Me puede...? Sí, un poquito. Los que habéis contado 13 habéis visto que estaba bien, que eran 13. He dicho un gorila, era un hombre vestido de oso, pero bueno, vamos a verlo. ¿Mejor ahora? Pues vamos a volver a verlo. Más despacito, ya concentrados todos en que algo extraño va a pasar. Fijaos ahora que ya aparece por el medio. Y baila el todo el tío, ¿eh? Bueno, pues, quien se haya dado cuenta, muy bien, ha visto al oso bailar y recrearse ante sus ojos, pero quien no, fijaos, ¿no? Hasta qué punto se nos pasan ciertas cosas cuando estamos concentrados en otras. Esto es un sesgo cognitivo que, como digo, hablaremos a continuación de ellos, pero, como decía antes, la memoria no es un DVD, no es una cinta de vídeo, no es una cinta de cassette que podamos rebobinar a voluntad y recordar exactamente lo que pasó. Los expertos coinciden, como digo, en señalar esta afirmación. Lo decía antes, el objetivo de la mente es claro, el objetivo del cerebro es un órgano y es claro, es sobrevivir. Para ello actúa de la manera que le da la gana para convencerse siempre de la opción más cómoda. Como digo, volviendo a la importancia un poco del cerebro y la memoria en estos casos, no debemos olvidar tampoco que no existe una realidad igual para todos. Existe una realidad objetiva, pero nosotros, cada uno de nosotros, la procesamos de una manera distinta. Por lo tanto, existe una única realidad, pero tantas interpretaciones de ella como personas existen en este planeta. Y cada uno de nosotros, pues conforme avanzamos en nuestra cultura, con nuestra familia, con nuestras experiencias, con nuestros conocimientos, vamos moldeando el cerebro de una manera distinta. Entendamos el cerebro como una red de carreteras, pues cada uno de nosotros la tenemos totalmente cambiada, totalmente distinta, ninguna es igual. Y por lo tanto procesamos la realidad, que sí es objetiva, que sí es única, la procesamos de una manera distinta. Por lo tanto, aunque estemos todos aquí en esta sala, en este momento escuchándome a mí, en otras ocasiones pues escuchando a otros compañeros, cada uno estamos haciendo nuestras interpretaciones, estamos sacando nuestras conclusiones, estamos sacando nuestras opiniones, y eso es distinto. Estamos percibiendo la realidad de una manera diferente. Como digo, por ejemplo, afirma el biólogo especializado en desarrollo molecular y en genética de los trastornos psíquicos, John Medina, que nuestro cerebro es tan sensible a la información externa, su cableado físico, como digo, nuestra red de carreteras interna, pues depende de la cultura donde nos encontramos. Ni siquiera, fijaos qué curioso, los gemelos idénticos muestran un cableado cerebral similar. Pone John Medina, el experto que señalaba, hablaba de que incluso si ponemos a dos gemelos viendo la misma película a la vez, en el mismo momento, y lo ponemos uno a un lado y otro al otro del sofá, en una silla o en otra, evidentemente no son interpretaciones ni cambios significativos, están viendo una película. Pero dependiendo de la perspectiva desde que la ven, el cableado interno del cerebro está siendo modificado de forma distinta. Por ejemplo, la memoria, el inconsciente, que es muy importante, ahora hablaremos de ello a continuación, se encarga de ajustar lo que no nos encaja, lo que no nos gusta, lo que nos agrada, todo eso lo interpreta, lo almacena, lo cambia, lo hace de la manera que el cerebro quiere. La psicóloga Cordelia Fine, por ejemplo, nos dice claramente que nuestro cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y dulce. Les pongo un ejemplo muy rápido. El testimonio que hemos escuchado al principio, que nos decía que escuchaban pasos arriba, se trata de un caso que yo tuve la oportunidad pues, de hablar con los testigos, y esta persona, su marido había muerto, y pensaba que tenía la presencia del hombre en su casa. Pero era una presencia amable, claro, imaginaos, ¿no?, esa situación, perder a un ser querido, con hijos, con nietos, es un golpe duro. Y esta persona se encontraba muy bien con esa presencia, porque decía que la hacía sentirse más fuerte, más segura, que las protegía. Entonces, para ella, esta realidad era amable. No quería desprenderse de ese supuesto ente, interpretación. No vamos a entrar si era verdad, si era mentira. Si la realidad, si el fantasma hubiera sido violento, por así decirlo, ¿no?, para que nos entendamos, seguro que no hubiera estado tan convencida de que el fantasma siguiera por allí rondando. Por eso, nosotros al final nos quedamos, sería un sesgo, digamos, de autoconfirmación, nos quedamos con lo que nos interesa. Volviendo, como digo, al objetivo principal de nuestro cerebro, que es decir, sobrevivir, para lograrlo, para lograr la supervivencia,
es capaz de suplir la información que falta o no comprende con fantasías y fabulaciones. Y esto, como digo, no lo digo yo, porque yo no soy ni de lejos un experto en estos temas, lo dicen expertos, neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras que han investigado el tema. Lo importante para alcanzar ese objetivo es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente, y este sentido, esta realidad que nosotros interpretamos, es algo subjetivo. Porque para nuestro cerebro es más importante una historia consistente, una historia que nosotros seamos capaces de entender, que nos convenza, que nos guste, que una historia real. Por eso es tan importante, como digo, la subjetividad del cerebro. Por ejemplo, mira, un divulgador científico que conocemos todos, Eduardo Punset, pues él, en uno de sus trabajos, decía que la actitud, la emoción, lo real y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro y muchas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. Es decir, que de lo que realmente pasa a lo que percibimos y más tarde contamos a un periodista, a un investigador, hay un abismo tremendo. Es como el ejemplo del teléfono roto. Podríamos hacer la prueba, ¿no? De yo contar un chismorreo aquí y a ver qué contamos cuando llega al final. Pues es eso, el testimonio no deja de ser una recuperación sesgada e imperfecta de lo que realmente sucedió. A eso me quería referir cuando decía que los testimonios no son fiables. Fijaos en este triángulo invertido, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Tenemos en la parte superior la realidad objetiva y la realidad que es única para todos. Justo abajo, en la zona inferior, tenemos la percepción e interpretación, lo subjetivo, lo que nosotros vemos e interpretamos y percibimos. Y abajo el testimonio. Fijaos cómo se va reduciendo. Tengamos la zona amarilla como la realidad en su conjunto, la realidad completa. La zona de abajo de la percepción ya hay menos realidad, por así decirlo. Es decir, ya estamos siendo subjetivos y estamos quitándole esa objetividad a la realidad que es única para todos, pero que interpretamos de manera distinta cada uno de nosotros. Y ya cuando llegamos al testimonio, pues nos encontramos con algo ya más reducido de realidad. Es decir, ahí ya entra en juego pues lo que estamos comentando, nuestras creencias, nuestras impresiones, nuestros conocimientos, nuestra cultura. Todo eso condiciona el testimonio y hace que el testimonio tenga, no voy a decir muy poco que ver, tampoco hay que ser en ese sentido radical, entre comillas, pero el testimonio al fin y al cabo no deja de ser una parcela muy pequeñita, o una parcela por lo menos inferior a lo que es la realidad en sí. No sé si me he conseguido explicar en esto, es importante, más o menos lo entendemos. Os voy a proponer un juego, y aquí sí que necesito que respondáis, y que seáis rápidos. Van a ser preguntas muy sencillas, van a ser 3 preguntas muy rápidas, y por favor necesito que contestéis. Va a ser muy rápido, ¿verdad? ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol? ¿Dónde llueve más, en Londres o en Sevilla? ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Y seguro que fue Moisés, no fue Noé? Eso es un sesgo cognitivo. ¿Y qué es un sesgo cognitivo? Pues es una interpretación errónea e ilógica de la información disponible al dar demasiada importancia o demasiada poca a algunos aspectos. Este ejemplo de esta serie de preguntas rápidas lo saqué de Elena Matute, que da una conferencia muy breve precisamente sobre sesgos cognitivos, y me llamó la atención. Y digo, vamos a ver si funciona, hemos visto que... Pero vamos a explicar por qué. Porque normalmente nosotros recibimos muchísima información. O sea, estamos recibiendo información constantemente. Si tuviéramos que procesarla toda, quedarnos con toda, necesitaríamos una cabeza del tamaño del planeta. Porque no somos capaces. O sea, nosotros nos quedamos con lo importante, con lo llamativo, con lo que realmente pues eso, con lo que realmente importa. Como digo, esto nos ayuda a pensar más rápido y mejor. Les pongo un ejemplo. Esta decisión, digamos, del cerebro de coger una información y eliminar otra, viene casi de cuando estábamos a 4 patas y éramos animales, ¿no? Porque cuando estábamos en la selva, por ejemplo, si nosotros escuchamos un ruido entre la maleza, podemos pensar, es un tigre, y salir corriendo y salvar la vida probablemente, o quedarnos a descubrir qué es. Si nos quedamos tenemos más probabilidades de que en realidad sea un tigre y nos devore. Si salimos corriendo, no. Entonces nosotros nos dejamos llevar un poco por esta intuición, ¿no? Estas decisiones rápidas del cerebro que a veces nos salvan, entre comillas, con este ejemplo que pongo, la vida. Entonces, como digo, estos sesgos cognitivos los tenemos todos. Y los tenemos precisamente
porque como no podemos procesar toda esa información que recibimos, como no podemos hacerlo, pues tenemos que decantar. Y el cerebro lo que hace, como decía, nos interesa sobrevivir, y nos interesa una realidad cómoda, confortable, y el cerebro pues tiene que ir quitando cosas, tiene que ir mandando archivos, digamos, a la papelera, porque no son relevantes para nuestro día a día. Vamos a poner algunos ejemplos, no muchos, de sesgos cognitivos, para que veamos un poco cuáles son. Sesgo de confirmación. Aceptamos sin más las pruebas que apoyan nuestras ideas, mientras que nos mostramos más escépticos con las que son contrarias, considerándolas parciales o interesadas. Por ejemplo, vuelvo a remitir al caso del testimonio que escuchábamos al principio. Aquí, la familia, en este caso la mujer del marido que por desgracia falleció, la realidad que a ella le gustaba, por así decirlo, era: vamos a ver, he perdido a mi marido, y si está aquí conmigo y me hace sentirme más fuerte, me hace sentirme mejor, siento que nos protege, pues que venga alguien a decirme que todo esto que yo estoy viviendo y que a mí me hace sentirme mejor es un fallo del cerebro, es una mala interpretación, pues la verdad es que no me gusta. Y es así, yo cuando intentaba explicarle un poco que existen sesgos y existen cosas que nos hacen interpretar mal la realidad y que quizá esos fenómenos que ella describía como paranormales podían tener una explicación racional, pues decía que no, que ella estaba muy bien, que ella no tenía fallos de ningún tipo, que lo que había vivido era lo que había vivido y que su marido estaba con ella. Yo tampoco insistí más, ¿no? ¿Para qué? Cada uno es libre de pensar e interpretar lo que quiera, hay que tolerar y respetar todas las creencias y todas las ideas. Yo le intenté explicar lo que, mediante consultas a gente que sabe mucho más que yo, pues me habían llegado a decir, le expliqué: mire, esto es lo que a mí me han contado, puede ser una explicación a los fenómenos que en esta casa están pasando, quédese usted con lo que quiera. Si usted prefiere la realidad, que su marido sigue aquí y es más cómoda, pues oye. Esto ha sido un sesgo de confirmación, es decir, esto lo usan mucho los videntes, los falsos videntes en este caso. Nos van haciendo preguntas y yo hice un experimento muy curioso. Hice una descripción, una pequeña descripción. Eres una persona muy inteligente cuando lo necesitas. Eres una persona con la que gusta estar, etcétera, etcétera. Y la mandé a 4 o 5 personas y les pedí que me dieran del 1 al 10 una puntuación. Pues la nota media de esas personas fue, creo recordar, un 8,5. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo cosas agradables, a ellos, claro, si les hubiera dicho que eran unos estúpidos, unos imbéciles, no tenían ni idea, ya verás como el 8,5 se hubiera quedado en el 2 o el 3, o por lo menos una bofetada me habría llevado yo. Esto sería un poco el ejemplo de sesgo de confirmación. Ilusión en serie. Esta también es muy curiosa. A veces vemos patrones donde no los hay. Es decir, estamos preparados para interpretar en conjunto hechos que puede parecer que no están relacionados. El ejemplo que ponía: si oímos ruido en la maleza, podría ser un depredador, o solo el viento, y es mejor equivocarnos con un falso positivo que con un falso negativo, ya que un error podría suponer nuestra muerte por exceso de confianza. El problema es, por ejemplo, esto se ve mucho en las teorías de la conspiración, ¿no? Es decir, relacionamos a veces cosas que no tienen... Somos capaces de buscar sentido. Yo, mira, no sé dónde estará Fede, de Divulgadores del Misterio, al que ya aprovecho para agradecer pues toda su labor. Él siempre pone un ejemplo. Es que yo, si me lo propongo, soy capaz de decirte que esta botella está relacionada con la Luna, porque esta botella mide 16 centímetros, que si lo multiplicamos por 6, que es el número del diablo, y lo subamos a no sé cuántos, llega a la Luna y la circunferencia de la Tierra. Es decir, somos capaces de sacar patrones de lo que nos dé la gana, si todos proponérselo. Y tenemos esa capacidad de establecer patrones. Otro sesgo cognitivo, por ejemplo, el efecto Forer o Barnum, que tiene que ver con los... lo vamos a entender muy fácilmente con el tema de los horóscopos. Los horóscopos parecen creíbles por culpa de este sesgo, de este efecto, ya que tendemos a tratar las descripciones vagas y generales como si fueran descripciones específicas y detalladas, cosa que les ocurre especialmente a los Géminis, a pesar de pensadores independientes y de no aceptar las afirmaciones de los demás sin pruebas. Aquí en este caso estamos hablando de los horóscopos que vemos todos los días en el periódico. Como digo, aquí no vamos a entrar a valorar si alguien tiene capacidad para describirnos el futuro o no, porque quizá no sea el momento. Pero los horóscopos que vemos en los periódicos, es verdad. Si es que seguro que nos los cambian cada día, el de Capricornio lo ponen en Acuario y la gente que lo lea y se lo crea pues se va a quedar igual. Como digo, esto sería el efecto Forer, es decir, la capacidad que tenemos de quedarnos con... Y además, si leemos algo que no llama la atención, pues lo pasamos por alto. Y como digo, esto es algo que utilizan mucho los videntes, es decir, nos hacen preguntas. Veo que eres
inteligente en situaciones que lo requieren, pero sin embargo no lo eres tanto cuando no. Nosotros nos quedamos con lo que nos interesa. Y en realidad es una descripción muy vaga y muy general, pero bueno. El sesgo de observación selectiva. Por ejemplo, ¿alguno aquí ha intentado dejar de fumar alguna vez? Sí, ¿verdad? Ya que cuando lo intentamos parece que cuando salimos a la calle vemos un montón de colillas, todo el mundo va fumando. ¿Por qué? Porque estamos centrados en eso, estamos tan obsesionados con dejar de fumar que lo vemos en todos sitios. O por ejemplo cuando te rompes una pierna, parece que empiezas a ver a la gente y dices, joder, ¿qué pasa? ¿Que se ha roto la pierna a todo el mundo al mismo tiempo? Este sería el ejemplo de sesgo de observación selectiva. El sesgo de retrospectiva. Y esto tiene que ver con lo que hemos comentado al principio. Reconstruimos el pasado con conocimiento actual. Por ejemplo, el lunes, por poner un ejemplo, es muy fácil saber lo que tendría que haber hecho el Barça para ganar el partido. Sin embargo, el domingo, 8 de diciembre de 1941, era sencillo unir los puntos, ¿no?, para deducir que los japoneses atacarían Pearl Harbor. Pero eso lo vemos luego con el tiempo, cuando miramos hacia atrás. Sin embargo, en el momento, pues, no somos capaces. Sesgo de fabulación. Mezclamos nuestros recuerdos, es lo que comentábamos también, con la imaginación y con lo que nos explican otras personas en el llamado sesgo de fabulación. Por ejemplo, no he traído aquí la imagen de una noticia que salió en febrero o así de este mismo año. Por ejemplo, los expertos dicen que los recuerdos antes de los 3, 4 años no existen en nuestro cerebro, es decir, no son recuerdos asentados, simplemente lo elaboramos en función de lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, con lo que ellos nos cuentan, lo elaboramos ese recuerdo anterior a los 3 años. Por ejemplo, los experimentos a veces hechos en hipnosis de gente que se retrotrae a la infancia, pues esto quizá le diera un varapalo precisamente por eso, porque si en teoría esos recuerdos no existen y se hace una poda sináptica de esos recuerdos a partir de los 3 años, ¿cómo demonios vamos a recordar algo que en teoría no existe en nuestro cerebro? Y luego, por ejemplo, el sesgo del experimentador, que esto es muy importante también. Los observadores, y en especial los experimentadores científicos, a menudo notan, seleccionan y publican los datos que están de acuerdo con las expectativas previas al experimento, descartando cosas que puedan contradecir el punto de partida. Voy a hacer otro experimento. Voy a ver si soy capaz de, no yo, sino ahora lo explicaremos, de leer su mente. Fíjense, por favor, con mucha atención en estas 6 cartas, perdón. Piensen una, no lo digan, digan solo para sus adentros, piensen en una y repítansela en la mente con qué carta se quieren quedar. Y cuando lo tengan más o menos todos... Joder. Voy a hacer una chapuza porque se me ha caído la pinza. ¿Tienen ya una carta seleccionada? ¿Sí? Vale, pues fíjense en los 5 ojos que hay abajo y quédense con otro. Con el que quieran, son iguales, pero bueno, elijan el de la derecha, el del medio, el de la izquierda. Y recuerden su carta. ¿Ya? Voy a ver si esto funciona. ¿Ha desaparecido su carta? Ceguera al cambio, otro sesgo cognitivo, fíjense. Fíjense, por ejemplo, la primera carta, la K, la que está a la izquierda, por lo menos en mi caso. Búsquenla, no existe K de corazones. Simplemente han cambiado los símbolos y los números para que ustedes no sean capaces de localizar su carta, porque ninguna de las que hay aquí es igual a las que hay aquí. ¿Lo entienden ahora? Claro, son diferentes. Son diferentes. Lo que pasa es que como se parecen, pues parece que no somos capaces. Voy a ver si soy capaz de poneros otro vídeo que tiene que ver con esto y es muy divertido. Es muy divertido. Lo pongo precisamente por eso. No tiene audio, pero tampoco hace falta porque lleva subtítulos. O sea que... Ya verán que es un vídeo muy divertido. Vayan fijándose porque luego les voy a formular una pregunta y es curioso. ¿Quién es el asesino? Ponía abajo. Espera, vuelvo a ponerlo que es...
Se lee bien, ¿verdad? Pero no se fijen tanto en el texto y fíjense en la escena, que es lo importante. Este policía está buscando quién es el asesino, interrogando. Ya verán porque se van a reír seguro. Cuando les hagan la pregunta van a decir, ¿qué? ...21 fallos nada menos, 21 diferencias en este vídeo. Fijaos todo lo que ha cambiado en el vídeo y seguramente no nos hemos dado cuenta de todo. Hasta el muerto ha cambiado. Sí, que ha cambiado todo. Claro, claro. Yo cuando lo vi por primera vez me di cuenta de dos. De que el cocinero cambiaba, creo que tenía algo de madera por el candelabro y la armadura por el oso. De lo demás no me di ni cuenta. Cuando me dijeron 21 fallos, digo, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho, papá? Vamos a ver. Sí, podemos continuar. Para ir terminando ya, porque sí, la una, bien, para una mesa redonda que todavía hay tiempo a preguntas. Hay sugestión y expectativas, muy importante. Diversos experimentos han demostrado que la sugestión condiciona las experiencias paranormales. Por ejemplo, muy rápidamente, no puedo exponerlo como quisiera, pero muy rápidamente. Se hizo un experimento, creo recordar que fue Richard Wiseman, un psicólogo interesado en todo esto que tiene que ver con lo paranormal. Cogió a dos grupos de control y se los llevó a un metro. A uno de los grupos le dijo que en ese metro, en esa zona, había sucesos extraños, pasaban cosas raras, y a otro no. Claro, cuando se les pasó un test preguntando si habían sentido presencias o cosas extrañas, la diferencia de porcentajes entre el grupo de control al que se le había dicho que ahí sucedían cosas extrañas y al que no, era abismal. Por eso digo que la sugestión es muy importante y muy relevante a la hora de este tipo de casos. Las expectativas también sirven de aliciente. Y voy a hacer un experimento muy rápido, si soy capaz. Y, por ejemplo, normalmente, cuando vamos a buscar o cuando vamos a grabar psicofonías, normalmente ya vamos condicionados, porque queremos sacar algo. Se pueden tomar más, menos medidas. Hay investigadores que lo hacen mejor, hay investigadores que lo hacen peor. Peor y mejor en el sentido de tomar más o menos medidas, no estoy yo diciendo nada de nadie. Pero bueno, ya vamos con esa sensación, o sea, ya vamos buscando algo. Y voy a ponerles, porque normalmente cuando en televisión o en los programas de radio se nos ponen psicofonías, ¿qué hacen antes? ¿Nos dejan la psicofonía y nos dejan que interpretemos nosotros? ¿O ya nos dicen, aquí se escucha Pedro, aquí se escucha os voy a matar? Pues vamos a escuchar una psicofonía, creo que es clara, y vamos a ver si somos capaces de sacar qué dice. Un segundo, la busco. Yo os avisaré de cuándo se oye para que estemos un poco atentos y a ver si somos capaces de identificarla. Ahora. ¿Escucháis que al final voy a intentar reducir? Es que... ¿Pero qué hace? Ah, vale, sí, es que yo con esto no me... Venga, voy a ponerla otra vez.
¿Escucháis que al final se oye algo? Quiero decir, ¿localizáis dónde está la supuesta psicofonía? Vale, la pongo una tercera vez y a ver si somos capaces de ver qué dice. Sí, un segundo. A ver. ¿Alguien se atrevería? ¿Sí? ¿Qué? Vete. ¿Alguien más? ¿Sí? Memeo. Malas. Bueno, pues según el investigador que captó esa psicofonía, un buen amigo mío, lo que la psicofonía dice es: puede ser, ¿no? Esto, ¿me quita la merienda? No, no. Lo que supuestamente dice es, ya digo, yo me baso en la interpretación que el investigador que capta esta psicofonía a mí me dice que se escucha. Si os parece, la escuchamos por última vez para ver si ahora, con esta, digamos, expectativa de que dice puede ser, somos capaces de identificarla mejor. Puede ser, es lo que supuestamente dice. ¿Ha habido más facilidad cuando hemos dicho lo que...? Fijaos si cambian las versiones, ¿no? Hemos escuchado aquí 2 o 3 versiones diferentes a lo que el investigador escucha. Pues la de Memeo yo creo que sí es la mejor. Bueno, el que se escucha aquí es el experimento que quería hacer. Conclusiones. El cerebro nos engaña. Por lo tanto, lo que decíamos al principio, los testimonios. Que no. Fijaos que si a mí me gusta, investigar y hablar con la gente y preguntarles y que me cuenten cosas extrañas. Pero yo creo que es digno de considerar que quizá los testimonios no sean suficientes para establecer hipótesis, para incluso a veces aventurar respuestas a supuestos misterios. Quizá haya que ir un poco más allá. Claro, la pregunta aquí surge cuando ¿y a dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo? Pues no lo sé, pero quizá simplemente que tengamos en cuenta que los testimonios hay que tomar muchas medidas. Por ejemplo, Alex Escolà, un psicólogo catalán que está investigando este tipo de temas, ha elaborado o está elaborando cuestionarios y cosas muy importantes a la hora de, cuando preguntemos ese testimonio, de asegurarnos de que por lo menos intentar separar el grano de la paja y ver si podemos determinar qué es lo que realmente pasó en el momento de los hechos. Pero bueno, yo creo que he intentado demostrar eso, que el cerebro nos engaña. Por el momento, y esto es una opinión personal, podemos o no estar de acuerdo, nos es imposible aproximarnos objetivamente a lo que denominamos paranormal. Nuestro principal objeto de estudio es un elemento subjetivo y filtrado por el cerebro del testigo, con lo que ello conlleva. Es decir, lo que hemos estado viendo. Me gustaría poner esta frase, porque quizá los más cinéfilos se hayan dado cuenta de que lo que era la portada de la charla está basada en la película Luces Rojas, una película que si no habéis visto yo recomiendo completamente que la veáis porque es muy interesante para este tipo de temas. Y en la película se dicen cosas como esta. Entonces asegura que es imposible la existencia de cualquier poder paranormal. Lo que afirmo, señorita Owen, es que después de 30 años investigando toda clase de fenómenos, aplicando los controles adecuados, aún no he presenciado un solo milagro. Y así que para terminar, me gustaría recalcar una frase del detective más racionalista por excelencia, a pesar de que su creador fuera espiritista, y es Sherlock Holmes. Cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo ilógico o lo imposible, depende de la traducción, aunque imposible, es invariablemente lo cierto. Quiero recordar que esta frase la decía en el perro, en el sabueso de los Baskerville, cuando Sherlock Holmes estaba completamente asustado y se había dejado sugestionar por un perro gigante que decían que se veía. Y esto le decía a Watson: cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto. Y aquí me gustaría añadir algo para terminar, y es que para quedarnos con lo imposible nunca puede ser definitivo. Quiero decir, lo paranormal hasta el día que se explique no puede ser definitivo. La respuesta definitiva a lo paranormal es que se explique. Mientras no se explique seguirá siendo un misterio. Yo creo que ahí reside un poco la magia por lo que nos interesamos por estos temas. Pero para dejarlo imposible, para decir que algo es paranormal a día de hoy, hay que eliminar muchísimos factores
que en principio podrían explicarlo. Y ahora sí que sí, me gustaría agradecer la colaboración de Manuel Berrocal, Manuel Carballal, David Cuevas, Antonio Luis Moyano, Alicia Ortega y Juan José Sánchez Oro para preparar esta ponencia. Y como no, a todos ustedes. Muchas gracias.